Capítulo 10. Cuando la hambruna llegue. Este asunto pondrá los pelos de punta a muchos, y puedo entenderlo. En una sociedad moderna donde todo es medianamente perfecto, giras la llave de agua y ahí tendrás el líquido limpio y abundante. Presionas la perilla de la electricidad y se hace la luz. Cobras tu salario, insertas tu tarjeta en el cajero y el dinero fluye. Todo es como debería ser según el ciudadano actual, pero como hemos visto, la realidad puede cambiar de un momento a otro dramáticamente. La gran hambruna y canibalismo chino. Hace muchos años me di cuenta que todos los sistemas políticos han fracasado, absolutamente todos. Por eso es que no creo en ningún partido político, se llame como se llame, y aunque necesitamos la política, no me verás nunca levantando banderas por este o por aquel candidato. Dictadura, democracia, comunismo, socialismo, monarquía, aristocracia, oligarquía, o como se llame quien gobierne, lo hará mal, porque el hombre, y está comprobado, no puede gobernarse por sí mismo. La hambruna china de Mao duró 3 años. La pésima gestión del gobierno mató de hambre de 33 a 45 millones de personas. Zhu Deong fue secretario de un funcionario del partido de Xinjiang. En 1959 y 1960 declaró y dijo: fui a un pueblo y vi 100 cadáveres, luego a otro pueblo y vi otros 100 cadáveres. Nadie les prestó atención. La gente dijo que los perros se comían los cuerpos, pero no es cierto, dije. Los perros habían sido comidos ya hacía mucho tiempo por la gente. Cuenta el historiador Frank Dikötter en la revista La Revolución Cultural. Los casos de canibalismo no tardaron en llegar en las aldeas como Wuhan, donde las autoridades se comían los trozos de carne humana más exquisitas, dejando para el campesinado las partes menos sabrosas de las víctimas de la revolución, como brazos y piernas. Después Asper Becker, que escribió un recuento del gran salto adelante, así le llamó el gobierno chino al programa que trató de industrializar el país y aumentar la producción agrícola, haciendo uso del trabajo en masa, evitando tener que importar maquinaria pesada. Pero una vez destruida la agricultura, interrumpido el comercio, se desarrolló una industria depredadora que consumió muchos más recursos de lo que era capaz de producir. El hambre atroz que se extendió por el país fue ignorada, porque los cuadros del partido no se atrevieron a decir la verdad. Asper Becker, que escribió un recuento titulado Fantasmas hambrientos, dice que el pueblo chino se vio obligado a participar por pura desesperación en la venta de carne humana en el mercado y al intercambio de niños para no comer a los propios. Mientras tanto, los campesinos comenzaron a morir de hambre. Muchos buscaron fuentes alternativas de alimento como pastos, aserrín, hojas, cuero e incluso semillas tamizadas de estiércol animal. En Sichuan, miles de campesinos se vieron obligados a comer tierra, perros, gatos, ratas, ratones e insectos. Todos ellos fueron comidos, vivos o muertos, hasta que no hubo más. La desnutrición y los efectos de la deficiencia de vitaminas se hicieron evidentes. La tasa de natalidad se desplomó cuando las mujeres campesinas sufrieron mayores niveles de amenorrea, que es la ausencia de periodos menstruales, y prolapso del útero. Esto causado por el debilitamiento de los músculos pélvicos. Como era de esperar, las enfermedades mentales, la histeria y el suicidio también eran comunes. Se cree que entre 2 y 3 millones de personas se quitaron la vida durante los años de la hambruna. Esto ocurrió hace apenas un poco más de 60 años. ¿Qué te hace pensar que no podría volver esto? En Ningxia, provincia de Gansu, decenas de campesinos fueron detenidos en 1960. La mayoría por exhumar los cadáveres de sus vecinos y comerlos para sobrevivir. Ese mismo año se registraron 1.289 casos de canibalismo en la provincia de Anhui. Hay registros de un matrimonio en Fengjiang que estrangularon y devoraron a su hijo de 8 años. Otros padres, como comenté, intercambiaban a sus hijos para que no tuvieran que cargar con la vergüenza de comerse a los suyos. En algunas regiones de China, los casos de canibalismo fueron severamente castigados por las autoridades, pero continuaron a pesar de todo. También hubieron muchos casos de abandono y venta de niños, también de prostitución forzada. Algunos campesinos hambrientos asesinaron a sus hijos, parientes ancianos o cónyuges
como un acto de bondad para poner fin a su miseria hambrienta. De esta calamidad realicé aquel video que llevó el número 506 y está aún en el canal. El gobierno ordenó entonces una gran matanza de insectos, ratas y gorriones para que no comiesen los granos de los cultivos que aún podían dar algo, aunque era insuficiente para todos, pero eliminar a estos animalitos fue desastroso. Inmensas nubes de langostas se levantaron desde el horizonte y avanzaron sobre los campos para poner el último clavo al féretro de la sociedad china, diezmada, agotada, debilitada y sin esperanzas. No había quedado en el país un solo gorrión para enfrentar a las langostas. Y pensar que en estos días aún hay gente que confía en los gobiernos humanos. ¿Por qué no pasaría otra vez, teniendo en cuenta la crisis de alimentos que se hará presente debido a factores climáticos, geológicos, espaciales y demás situaciones que nos llevarán inevitablemente a la hambruna que tocará la puerta de casi todos los hogares del planeta? No dejes que te sorprenda. Almacena tus alimentos por si te toca ver esos días. Artículos como pastas, arroz, granos duran más de 25 años si están bien almacenados. Compra ahora que todavía son económicos. Si no llegas a ver ese tiempo, y espero que no gastarás en comida. Así que ganas de todos modos. La hambruna y canibalismo soviético. Estimado o estimada, mi intención no es infundirte miedo. Como dije al principio, debo ser honesto contigo. No puedo esconder la información que manejo aquí. Mi propósito es que te prepares para que aquel día no te sorprenda y ya sea demasiado tarde para ti y tu familia. Lo que vendrá no se compara a lo que ya pasó. No puedo hablar de esto libremente en las plataformas como YouTube. Es más, al crear esta versión en audiolibro y subirla a esta plataforma, haga que quizás me esté exponiendo a algún tipo de sanción. Y lo acepto, es un lugar que necesita vender y estos temas no son aceptables para un mundo que pone en lo más alto la negación. Según la psicología, la negación es un mecanismo de defensa que consiste en enfrentarse a los conflictos negando su existencia o relación o relevancia con el sujeto. De este modo se rechazan aquellos aspectos de la realidad que se consideran desagradables. Esto no lo digo yo, sino la psicología. En 1933, Stalin ordena la limpieza de varias ciudades soviéticas de desclasados. Los desclasados eran, para el partido, la gente que ellos consideraban socialmente dañinos. Su plan era abandonar a las casi 6.000 personas en una isla sin recursos. De esta manera, sin importar su clase social, fueron apresados y enviados en trenes a un punto cerca de Siberia. La ración de comida era en ese entonces apenas 300 gramos de pan por persona. Esto motivó que los delincuentes, pero también otras personas, comenzaran a golpear a los demás para quedarse con su poco pan y su ropa. Muchos de los que integraban ese grupo habían sido liberados recientemente con el propósito de que también fueran a esa isla. Una vez todos reunidos, fueron llevados en barcazas hasta la isla donde no había ningún tipo de refugio. Así que las barcazas descargaron a sus pasajeros durante el mediodía del 18 de mayo en Nasimu, una isla pantanosa de unos 3 kilómetros de largo y 600 metros de ancho. No tenían una lista con los deportados que desembarcarían, pero a su llegada se contabilizaron 322 mujeres y 4.556 hombres. En la primera noche se desató una intensa nevada, no tenían abrigos, estaban a la intemperie. Después de 4 días, solo les dejaron harina para alimentarse, no había leña, no tenían utensilios para cocinar. Obviamente, el gobierno estaba abandonando a esas personas para que muriesen de hambre ahí. Al día siguiente, les llevaron por única vez unas 20 toneladas de harina. Fueron depositadas en la isla y comenzó su reparto, pero se desencadenó una pelea en la que los guardias tuvieron que hacer fuego contra los deportados. Entonces la harina se trasladó a la costa opuesta, intentándose un nuevo reparto a la mañana siguiente, pero resultó en una nueva pelea y más disparos. Tras esto, toda la harina se distribuyó a través de brigadieres o jefes de grupos que la recogían para sus brigadas de unas 150 personas. Los brigadieres eran con frecuencia delincuentes que abusaban de su posición. No había hornos para cocer el pan, por lo que los deportados comían harina mezclada con agua del río, lo cual provocaba disentería. Algunos deportados fabricaron balsas primitivas para intentar huir, pero la mayoría de ellas se hundieron.
y cientos de cadáveres aparecieron en la costa de la isla. Los guardas cazaron y mataron a muchos y no tardaron en darse los casos de canibalismo. Como ves, no hay peor animal que el hombre, porque nunca he visto a una vaca disparando un fusil contra otra, ni a un perro lanzando una bomba nuclear sobre una ciudad llena de inocentes. Aún el burro fue más astuto cuando entró al arca de Noé, mientras la gente de ese tiempo se burlaba y no entendía, hasta que llegó el diluvio y murieron todos, excepto los que estaban en el arca. Hoy tienes la oportunidad de actuar antes que escasee el pan y el agua. En el día de ayer concurrí a un supermercado mayorista que hay en esta pequeña ciudad para comprar unas cosas, entre ellas una bolsa de harina. Puedes ver las imágenes de ese día en el video 310. En un solo mes habían aumentado su precio en un 60%. Mientras me desplazaba por los pasillos entre las estanterías que llegan hasta el techo, atiborradas de bultos que contienen alimentos de todo tipo, no pude evitar pensar que quizás extrañe todo aquello. Había muy pocos clientes en ese momento porque se llegó a un acuerdo entre las autoridades y los comerciantes para que solo se atienda a las personas cuyo número de documento sea permitido para ese día, de modo que puedo salir solo 3 días a la semana. Llegará el día que ver estas inmensas almacenes será solo un recuerdo, pero enhorabuena, como dije antes, hay un propósito en todo esto. ¿O no estás cansado ya de tantas injusticias, de la guerra, el hambre y todo tipo de mal que corroe los huesos como un cáncer sobre la raza humana, causas que nos llevarán a ese momento en la historia que será la bisagra para que todo se acabe de una buena vez? Entendamos que de las crisis nacen soluciones. Una vez encontré en la Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 28, y el rey le dijo: ¿qué te pasa? Y ella le respondió: esta mujer me dijo, danos a tu hijo para que lo comamos hoy, y mi hijo lo comeremos mañana. Así que cocimos a mi hijo y nos lo comimos. Y al día siguiente le dije a ella, da tu hijo para que lo comamos, pero ella ha escondido a su hijo. Para esto es también la preparación, porque no hace falta que te comas a tu vecino si te toca ver ese tiempo de gran tribulación. Si aún piensas que el gobierno tendrá la solución, es que no has entendido el mensaje. La hambruna será de alcance planetario y está emergiendo desde el horizonte. Puedo decirte que te avisé y soy libre de tu vida. Una de las profecías bíblicas que me llama la atención es la que está en el libro de Ezequiel, capítulo 5, versículo 10. Dice textual: por eso los padres se comerán a sus hijos en medio de ti, y los hijos se comerán a sus padres. Estimados, están los videos en el canal que te enseñan cómo almacenar y esconder alimentos, sea que en tu casa construyes una despensa o en grandes tanques fuera de la ciudad, por si tienes que salir huyendo. En fin, estos conocimientos son herramientas para que te asegures hoy la independencia y la seguridad alimentaria para ti y para tu grupo. Cuando a una sociedad se la priva del orden y la estabilidad que se espera, cuando el colapso económico llega, le sigue la caída moral, la degradación va en aumento y comienzan a aflorar comportamientos impensados antes de que la calamidad llegue. El instinto de supervivencia se activa en las personas y se definen dos bandos, depredadores y presas. ¿Qué me dirías si te digo que volverá el canibalismo debido al hambre? ¿Qué te hace pensar que no será así? Ya hemos pasado muchas veces por actos barbáricos como el de comer carne humana. Entiendo que rechaces rotundamente la idea, pero como te dije al principio de este libro, algunas de las situaciones aquí descritas no son para este tiempo, donde es imposible imaginar tal escenario porque el supermercado de la esquina está abierto y bien provisto. Solo en los últimos 100 años han ocurrido múltiples brotes de canibalismo en la Unión Soviética comunista, también en China, Camboya, Etiopía, Corea del Norte y en estos días Haití. Debes saber que la próxima gran hambruna será provocada. Para el propósito de ellos es necesario que sea así. Fomentarán también la inestabilidad de todos los países para crear de esta manera el escenario propicio para que surja el líder que pronto estará mostrándose en las cámaras de TV como el salvador de la humanidad. ¿No lo ves venir cada vez que los presidentes dicen la famosa frase ¿necesitamos un nuevo orden mundial? ¿No lo ves venir cuando desde la ONU y otros organismos de reputación variable están anunciando descaradamente
una gran hambruna para los próximos años, mientras impulsan leyes que rayan con el ridículo, que buscará castigar a quienes labren una huerta. Incluso llegarán más allá, prohibiendo recolectar hierbas para hacer una medicina casera, acorralando poco a poco, como lo estamos viendo, a toda la humanidad para que vayamos directo a la única puerta que ellos ofrecerán como única alternativa, y al pasar por esa puerta encontrarnos con ellos ofreciéndonos mediante regulaciones los alimentos que han decidido envenenar con pequeñas pizcas de la pócima que está en cada artículo alimenticio. Eso ya es parte del nuevo orden mundial. Lo mismo que la tendencia planetaria, mediante nuevos movimientos que son financiados con abundante cantidad de dinero para ir a atacar en todas las formas posibles a la institución más sagrada que hay sobre la faz terrestre, la familia, pregonando la separación en el núcleo familiar, usando a las escuelas que se convirtieron en centros de adoctrinamiento para infectar, contagiando a los alumnos con sus leprosas y libidinosas bacterias, las mentes limpias de los inocentes para confundirlos y provocar de esta manera aún más daño. Tampoco es casualidad que el espacio, o sea, el aire que te rodea, esté contaminado a más no poder con ondas electromagnéticas reguladas a la misma frecuencia de nuestras ondas cerebrales y cardíacas para provocar en la población las reacciones que se necesiten en el momento. Todo lo que venga en los días futuros tiene que ocurrir como se ha establecido. Diferentes escenarios caóticos vendrán juntos desde diferentes direcciones para converger en un punto, el caos global. Caos que tendrá tal magnitud que no se podrá comparar con experiencias pasadas en la Tierra. Y esto será necesario para que aparezca ese hombre, al que la humanidad aclamará gracias a las soluciones que traerá mediante los engaños. Este hombre que no será natural hará condonar la deuda externa de todos los países para que progresen. Los bancos también tendrán que perdonar las deudas a sus clientes. Por orden de él, esta será solo una de entre tantas puestas en escena a escala planetaria para que la Tierra lo adore. Un grupo lo rechazará rotundamente, pero aún falta para ese tiempo, mientras, hasta que llegue ese momento, sus agentes enquistados en el poder manipularán el clima para que en algunos lugares ocurran inundaciones y en otros sequías. Eso derivará en hambruna. Dejarán al mundo perplejo, sin agricultura. La próxima guerra entre Israel e Irán, que sumará a los Estados Unidos y a otras naciones, los precios de los productos alimenticios que se dispararán, de modo que aún, si tienes empleo en esos días, tendrás que pagar todo lo que ganes en un día para comprar un kilo de arroz. Esto es siempre y cuando consigas arroz, ya que habrá gran escasez de alimento. La ONU y otras agencias han acertado en decir que jamás hubo tanta gente en la Tierra como en estos días, tanta cantidad de personas que se está haciendo muy difícil alimentarlos, según ellos. Y eso que estamos aún en un tiempo de relativa calma. ¿Qué decir de la creciente migración del campo a las ciudades? Cada día cientos de personas abandonan sus tierras para meterse y perderse en las grandes urbes. Cuando vendí mi casa para mudarme al campo, justo al revés de lo que la mayoría hace, algunos de mis amigos me tacharon de loquito. Uno de ellos, que se llama Mauro, con el cual habíamos quedado en reunirnos para tomar un café en el centro, me dijo: ¿es verdad ese rumor de que estás vendiendo tu casa para irte al medio del campo, Julián? Encendió un cigarrillo. Sí, claro, es mi sueño. Y si no lo hago ahora, me será difícil después. Vienen épocas muy complicadas para vender una casa. Mauro puso su teléfono sobre la mesa del café, mientras miraba la pantalla de su teléfono móvil. Sacudió la cabeza como desaprobando mi decisión. Buscó algo en la pantalla, desplazando su dedo sobre el táctil. Me miró y me dijo: en este momento te envío un contacto por WhatsApp. Es de una psicóloga amiga. Lo tuyo tiene cura, creo que se llama agarrofobia o agarofobia. Siguió. En el campo no hay asfalto, hay bichos que si no te pican te muerden o te saltan a los ojos, escupen veneno o todo junto. No tenés médicos ni escuelas, te pasa algo y te moriste sin remedio. No sé mucho del campo, pero creo que aún debe haber indios en pie de guerra. Sonreí y cambié de tema, no todos ven lo que vemos los demás. Mauro había dado en el clavo cuando dijo: no sé mucho del campo. Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, mas
Los simples pasan y reciben el daño. Fin del capítulo 10. No prives a otras personas de este conocimiento. Tienen que saber que hay una salida. No les escondas la oportunidad de prepararse. Envíales esta información a tus seres amados. Lleva a tus redes sociales los capítulos de este libro. La inmensa mayoría allá afuera busca una respuesta. Intuyen que se están perdiendo algo, pero no logran entender qué. De alguna manera saben que ocurrirá algún evento que marcará un antes y un después. Escribí este libro sin perseguir fines de lucro. No solo lo regalé en papel, también en formato electrónico, y ahora te estoy obsequiando también este audiolibro. Todo para que comiences a hacerte las preguntas que te lleven a la dirección correcta. ¿Cómo sé cuál es la dirección correcta? Bueno, tenemos que aceptar que quizá el otro sepa cosas que la mayoría no. Quiero agradecerte por ese me gusta que sé le darás a este video.